La mesa económica ya está instalada. Pedro Tello. Broso, buenos días. Muy buen día. José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días. Pedro, ¿qué nos tienen este martes postelecciones? Postelecciones, tenemos un buen tema, yo creo. Fíjate que la semana pasada el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México hicieron cada uno por su cuenta declaraciones muy interesantes acerca del estado actual de la economía mexicana. El gobernador del Banco de México dijo: la economía de México presenta una condición de debilidad evidente. Sí. Fundamentalmente porque el sector industrial y los componentes de la industria mexicana, particularmente la minería, la construcción y las manufacturas, están perdiendo altura y están avanzando a un ritmo menor al que venían mostrando en los trimestres previos. Unos días después, concretamente el jueves pasado, el secretario de Hacienda declara que México está padeciendo los efectos de las crisis financieras que marcaron, digamos, la historia de nuestro país en los últimos 30 años del siglo pasado. ¿Fue lo que dijo en París? Exactamente. Se refería concretamente a las crisis de los años 70, la de finales del sexenio de Luis Echeverría, la crisis de finales del sexenio de José López Portillo y, por supuesto, la crisis de 1994 de la transición de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y decía: México no está avanzando como tendría que hacerlo porque venimos arrastrando todavía los impactos de aquellas crisis. Y uno escucha estos discursos, Broso, y uno se pregunta, bueno, a ver, cuando estalló la crisis de 1982 y la de 1994, nos dijeron: este país tiene que cambiar, tenemos que modificar el rumbo que estamos siguiendo para crear condiciones favorables para la inversión privada, para que la economía mexicana avance a un ritmo mayor y para que el bienestar de los hogares sea creciente. Y entonces nos embarcamos en un proceso de venta de empresas paraestatales, de reducción del gasto público, de reducción o de liberalización de las obligaciones que debían cumplir los bancos. Entonces, para darles mayor espacio de maniobra, se abrieron las fronteras a la inversión extranjera directa, se emprendió todo un proceso de regulación y simplificación administrativa, por citar algunos ejemplos. Y se decía que esa oleada de primeras reformas que se aplicaron no solo en México, sino en buena parte de los países de América Latina, iba a crear un ambiente más favorable para el inversionista privado y iba a favorecer el crecimiento de la economía mexicana. Se me olvidó agregar la apertura comercial, que fue uno de los más importantes cambios que se dieron. Pues cuando uno se da cuenta de que cuando esas reformas terminaron y la economía mexicana no avanzaba, ni la inversión privada había ocupado los espacios que había dejado el sector público, ni el empleo estaba mejorando, ni la calidad de vida de los hogares avanzaba. Bueno, pues entonces surgió la peregrina idea de vamos para una segunda oleada de reformas estructurales, llámese reforma fiscal, reforma energética, reforma de telecomunicaciones, otra reforma financiera, una reforma educativa, etcétera, etcétera, que es lo que recientemente se aprobó, y a ver si con esta segunda oleada de reformas podemos ahora sí avanzar a un ritmo más rápido. Y cuando uno revisa lo que está pasando con la economía antes, durante y después de las reformas, pues uno se da cuenta de que no es el efecto de las crisis de los últimos 30 años del siglo pasado lo que nos tiene donde estamos, sino la elección de un camino inadecuado para el avance de la economía mexicana. Apostamos a un modelo, como lo hemos señalado aquí, de avance de la economía fundamentado en la exportación de pocos sectores y pocas empresas a un solo mercado, el estadounidense, y nos olvidamos del fortalecimiento de la mayor parte de los sectores, de la mayor parte de las empresas y del mercado, que en todo caso tendría que ser el más importante impulsor de la economía mexicana, que es el mercado interno. Y el resultado ahí está. Somos un país prácticamente polarizado, dependiente de lo que ocurre en otro país, en su economía, en su mercado y en su poder adquisitivo, y sin capacidad para determinar por nosotros mismos ni el ritmo de crecimiento económico al que avanzaremos, ni la calidad del avance
en lo que al nivel de bienestar de los hogares mexicanos se refiere. 2 declaraciones: Banco de México reconoce debilidad y Secretaría de Hacienda que dice que estamos hoy como estamos porque arrastramos los efectos de las crisis de los últimos 30 años del siglo pasado, pero que en sentido estricto no explican lo que está pasando en la economía mexicana, que es un problema de debilidad del mercado interno antes que una suerte de explicaciones de otra naturaleza. ¿Para qué pagamos tantas escuelas, tantas buenas escuelas, a estas personas que administran el gobierno actual? Pagamos muchas buenas escuelas para que tuvieran luces, para que tuvieran mundo, para que conocieran otras universidades y otras opiniones, para que en 2000, para que en el siglo XXI no llegaran a decirte: es que hace 30 años que no se hace esto, es que hace 20 años que no se hizo aquello, es que hace 25 años que debe haberse hecho, cuando gente con estas luces en su propia transición para llegar al gobierno debieron haberse imaginado lo que tenía que hacerse para no llegar a París apoyado por Gurría, que nada más tiene que aplaudirle. Cosas que ya sabían que estaban pasando. ¿Por qué no llegaron a aterrizar un plan que sí es posible y no a decir otra vez: son los 30 años, llevamos 30 años de ese lastre que no nos quitamos de encima? Bueno, el problema de fondo me parece es que mucho de lo que aprendieron fueron paradigmas que se han vuelto paradogmas. Es decir, al final del día lo que ahora tenemos es una serie de principios inamovibles en la economía. Déjalo apuntar. Perdón, manito. Paradigmas que se volvieron paradogmas. Está chingón. No sé, una cruz. En donde el problema es cuando tú tienes un esquema mental en la parte económica del cual no te permite salir, es difícil implementar cosas distintas. Además, nos hemos vuelto expertos en los últimos 30 años en hacer un manejo político de la economía y no expertos en manejar bien la economía. Esto es importante por lo siguiente: si nosotros recordamos, como bien Pedro hacía un repaso de los años 80, recordarán ustedes de que aquellas frases de "ya nos saquearon", sí, claro, no nos volverán a saquear. Sí. Y los 90 nos permitieron ver cómo sí era posible que nos volvieran a sacar. Desde luego. La crisis del 95, que nos despertó del sueño de haber entrado al primer mundo, sí, a la OCDE, para regresarnos nuevamente a aquel subdesarrollo del que habíamos salido 50 años antes, recordar. Exactamente. Y como una crisis que le faltó al secretario de Hacienda mencionar, que es la del 2008-2009, la segunda peor crisis de México en los últimos 80 años, pues nos volvió a recordar la dependencia que teníamos en la parte industrial de Estados Unidos y cómo los norteamericanos, si suben nos va bien y si bajan nos va mal. Entonces, en este sentido, me parece que el secretario de Hacienda acierta al decir: vivimos las consecuencias de las crisis pasadas, pero esto lo que significa es de que las soluciones y las medidas que implementamos simplemente no han funcionado. Tendríamos que estarnos preguntando al mismo tiempo, cuando el gobernador del Banco de México dice la economía muestra una debilidad, tenemos que preguntarnos cuándo ha mostrado fortaleza en los últimos 30 años. En realidad, el planteamiento no es si la economía crece 2, 3%, sino en los últimos 30 años cuándo ha mostrado crecimientos de 5 o más por ciento de manera sostenida por más de 3 o 4 años. En realidad lo que vamos a ver es que, al menos en las últimas 3 décadas, no lo ha hecho. Y que entonces en realidad lo que estamos viendo es un manejo muy controlado, muy político de la economía, en donde al principio nos generan escenarios positivos, cuentas alegres, pero cuando cuando los resultados reales empiezan a llegar, lo que se hace pues son correcciones a la baja en decir, bueno, por estas situaciones, recuerdan ustedes la crisis que vino de fuera,
Esta volatilidad del tipo de cambio hoy, que es atribuible a la expectativa de que las tasas de interés en Estados Unidos vuelvan a subir, nos vienen explicaciones de por qué no ese paraíso prometido simplemente no ha llegado, a pesar de que hemos hecho todos los cambios que nos recomendaron las instituciones internacionales, y lo que al final de cuentas esto plantea es los cambios que hicimos no han funcionado y por eso permanecen aquellos efectos de crisis muy fuertes que vivió el país y que llegan al bolsillo de los mexicanos en forma de salarios que hoy no tienen el poder adquisitivo ni siquiera de la tercera parte de hace 40 años. ¿Verdad que todo lo que hemos vivido, todo lo que sabemos históricamente de lo que ha sido la economía de nuestro país, es verdad que toda la gente que está a cargo de la administración, de la hacienda pública mexicana, es gente que sabe del tema, es gente que se ha preparado en buenas instituciones, tiene credenciales? ¿Por qué? ¿Por qué caemos, Pedro, en esta burbuja chaira de qué estará pasando con la economía? ¿Por qué no nos estamos dando cuenta de que el modelo económico ya no nos funciona? ¿No podríamos llegar a aterrizar verdaderamente qué compromisos tenemos con quién para seguir el cuadernito de las instrucciones y no salirnos de ese limbo que parece que estamos obligados a permanecer ahí y a defender como si fuera nuestro hábitat? La incertidumbre, ese limbo, esa línea donde te estás cayendo todo el tiempo al infierno, como si fuera un compromiso. ¿Quién es el que maneja los hilos? No puedo creer que la administración mexicana, los administradores, no puedan ver más allá de lo que ustedes nos dicen cada martes. ¿Con quién es el compromiso? ¿Con los Estados Unidos? ¿Con el Banco Mundial? ¿Con el Fondo Monetario Internacional? ¿Con quién estamos hipotecados? ¿A quién se las dimos para siempre? Bros, yo creo que hay una obstinación en la forma bajo la cual se analiza la actividad económica de este país. Quienes toman decisiones en el Gabinete Económico Nacional asumen que la responsabilidad del grupo gobernante empieza y termina con la creación de condiciones estables en la economía para que los inversionistas privados lleven sus recursos y los conviertan en inversiones, en empleos, etcétera, etcétera. Crear condiciones estables para ello significa mantener la inflación bajo control, mantener las tasas de interés relativamente controladas, mantener el tipo de cambio en una condición de relativa estabilidad y, en general, eliminar trabas y barreras que impiden a las empresas llegar, instalarse y empezar a operar. Creen que ahí empieza y termina su función. Y la verdad es que la experiencia internacional indica que ese es solamente el primer paso de un camino mucho más largo para impulsar el desarrollo. Y ese camino mucho más largo implica establecer lo que tantas veces hemos señalado aquí: avanzar por la definición de una auténtica política de desarrollo agropecuaria, por el desarrollo y la instalación de una auténtica estrategia de reindustrialización y por la definición de un programa de mejoría paulatina pero consistente del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores. Ya no tenemos tiempo en este momento, pero traigo un libro que quiero reproducir la próxima ocasión, que es una cita de hace 113 años, hablando de las limitaciones que tenía hace 113 años la economía mexicana para avanzar y el impacto que sobre esto ejercía la reducida capacidad adquisitiva de los consumidores mexicanos de hace 113 años. El discurso de entonces lo podemos traer al presente y sigue siendo tan válido como entonces para hablar de los problemas de una economía que ha ofrecido bienestar, pero que en realidad ha generado muy poco espacio para la mejoría de la calidad de vida de los hogares. Y habría que, a lo mejor, buscar la oportunidad de, a lo mejor hasta de consignarlo en un libro, así como tú traes de hace 113 años, un libro de cómo no hay dinero en un país donde se ha creado todo un reino de privilegios, de una clase que hasta cortesanos tiene,
Y que todo ese dinero que pudo haber servido para hacer un país, solamente ha creado una clase social en este país, que es la que goza los beneficios de este paraíso. Lo demás son 60% de pobres. Todo ese dinero, hay dinero y te lo dicen en las campañas, pasa el dinero, son oleadas de dinero, no se acaba nunca el chingado dinero. Y a la hora de crecer... Recuerda, México no es un país pobre, es un país de pobres. O sea, somos la economía 14 del mundo, con una inequidad que nos lleva a tener 61 millones de pobres por ingreso. México no es un país pobre, es un país de pobres. Tiene que escribir también ese señor, ya tiene dos, José Luis, ahí. Letras de oro. Para la posteridad. De victorias pírricas, diría Pedro también. Exacto. Ya. Esa es buena memoria. Sor José Luis de la Cruz. Gracias, José Luis. Pedro, Broso. muchas gracias. Buenos días. Es muy doloroso, duele, pero muchas gracias Qué broso. por decir lo que hay que decir. Gracias, señora. Un placer, gracias. Muchas gracias. A la orden, doctor. Mañana nuevamente a las 6:30 estaremos con ustedes. Lo quieran o no por Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!